Hebreos 11, versículo 6. Y siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Y dice el Señor en su palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a tomar este versículo como central para la palabra del día de hoy. Y el día de hoy viene con un título que es una fe que transforma. Una fe que transforma. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa fe? Esa fe, que la gente nos viera y que dijera, esa persona ha sido transformada por su Dios. Esa persona ha sido transformada por la palabra. Esa persona vive en una fe que transforma. Y bueno, primero quiero, a manera de introducción, hablarles un poco acerca de la fe. La fe es ese primer paso que todos los creyentes debemos de tener o debemos de desear cuando caminamos con Dios. No es un concepto abstracto, sino debe ser una realidad viva. Nuestra fe debe ser una realidad viva que transforma nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar y de nuestra manera de actuar en el mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, que le damos ese señorío de nuestras vidas, lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos justificados. Y comenzamos un proceso de renovación hacia la santidad, es decir, irnos acercando a lo que Él espera de nosotros, esa transformación. Y nuestra fe tendría que tener la capacidad de hacer de nuestras vidas o de acompañarnos en esa transformación. La fe nos sostiene cuando las fuerzas flaquean. La fe nos impulsa cuando todo parece imposible. La fe nos prepara espiritualmente para enfrentar con esperanza, y quiero resaltar esa palabra, para enfrentar con esperanza nuestro día a día. La fe viene a ser la raíz de toda la vida cristiana, de todos nosotros. Viene a ser la raíz de una vida cristiana con un adjetivo: auténtica. La fe es la raíz de toda la vida cristiana auténtica. Sin fe no hay salvación. Sin fe no hay victoria. Sin fe mucho menos va a haber santidad. Y ese es el orden. Sin fe no hay salvación. Sin salvación no hay una victoria de la cual podamos estar en gozo. Y sin salvación y sin victoria, sin poder estar en gozo, no vamos a poder caminar en santidad. La fe crece cuando se cultiva y se tiene que cultivar diariamente. La fe no es un don que se mantenga estático, es una relación viva con Dios. Y es una relación viva que se mantiene y se alimenta con la disciplina espiritual. Esa es nuestra fe. La fe tampoco es un destino al que tengamos que llegar, porque muchas veces vamos buscando, Señor, dame fe, buscando alcanzarla como si la fe fuera un destino al que tengamos que llegar, pero no, la fe es un camino. La fe es un camino que tenemos que recorrer día con día. Y a través de la fe aprendemos a confiar más. La fe nos da eso, nos enseña a confiar más. A través de la fe aprendemos a temer menos también. La fe nos da ese atributo de temer menos. Y a través de la fe aprendemos también a reconocer que nuestro futuro está seguro en las manos de Cristo. Eso es la fe, nos da esa certeza. Pero tengo también que decir esto. Si tu fe y tu relación con Dios no está transformando tu vida, y lo voy a leer lentamente. Si tu fe y tu relación con Dios no está transformando tu vida, quizás no tengas fe o no tengas una relación real. Solo tienes un hobby religioso de fin de semana. Sé que suena fuerte, pero esa es nuestra fe. Nuestra fe tendría que ser una fe que transforma. Nuestra fe, así como Jesús le dijo a Nicodemo, nos hace nacer de nuevo. Esa es la fe que salva
y esa es la que tendríamos que nosotros tener. Ahora, ¿cómo se ve una fe que transforma? Una verdadera fe, una fe que transforma. ¿Cómo se construye esa fe? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se gana? ¿Cómo la podemos nosotros desarrollar y experimentar y expresar a través de nuestras vidas? Y quiero hablarte hoy de cuatro principios a través de los cuales nosotros construimos una fe que transforma, como la que estoy hablando el día de hoy. 4 principios. El primero es comprender perfectamente bien lo que significa este mandamiento de la ley de Dios. El principio es no tomar el nombre de Dios en vano. No tomar el nombre de Dios en vano. Y no sé ustedes, pero a mí, cuando yo iba a la escuelita dominical, a mí me enseñaron que el principio decía no usar el nombre de Dios en vano. Yo cuando lo leo en la Biblia dice no tomar el nombre de Dios en vano. Y ese simple cambio de palabra de no usar el nombre de Dios en vano a no tomar el nombre de Dios en vano hace una gran diferencia. Porque a mí me enseñaron cuando yo era niño de una manera incorrecta que significaba que yo no dijera ¡ay, Dios mío! Como por cualquier cosa, ¿no? Es decir, no usar, no decir, no pronunciar, no invocar el nombre de Dios por cualquier cosa que no fuera incluso importante. Eso fue lo que yo aprendí, que era usar el nombre de Dios en vano, incluso no usarlo como un insulto, ¿no? Eso fue como yo lo aprendí. Pero si nosotros nos vamos un poquito más a lo profundo y vamos a comprender qué significa precisamente no tomar el nombre de Dios en vano. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Ahí están los 10 mandamientos. Y este es uno de ellos. Y dice el versículo, si lo leemos literal, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero quiero que hoy nos enfoquemos en 2 partes de este versículo. En la palabra tomarás y la palabra en vano, que son las que tenemos que ampliar para poder darle un entendimiento más profundo a lo que este mandato de la ley nos dice. Primeramente, si nosotros tomamos la palabra tomar de este versículo y lo buscamos en el lenguaje original, la palabra hebrea a la que nos lleva es la palabra NASA, con doble S. NASA, como la NASA de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí es con doble S, NASA. Y significa cargar, llevar puesto, portar o levantar. En pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Si nosotros quitamos la palabra tomar y la reemplazamos por varias de estas, diría, no cargues el nombre de tu Dios en vano. No lleves puesto el nombre de tu Dios en vano. No portes el nombre de tu Dios en vano. No levantes el nombre de tu Dios en vano. Toma un significado diferente, ¿no? No es pronunciar, no es decir Dios mío, no es usar el nombre de Dios para ofender, es llevar el nombre de Dios. No sé si ustedes, pero yo me imagino que nos pegáramos una etiqueta en la frente que diga seguidor de Cristo, que diga cristiano, y que anduviéramos por el mundo así caminando y que estuviéramos portando, ¿no? Llevando la bandera, el nombre de nuestro Dios, de nuestro Salvador, en todos lados en vano. Eso es más profundo porque habla más de tomar, de hacerlo tuyo, de portarlo, de vestirlo, de serlo, de llevarlo contigo. Y la otra palabra, les decía que va a ser en vano. Y cuando nosotros buscamos la palabra en vano, vano en específico, la palabra es shav, S-H-A-V. Y significa, las diferentes etimologías que tiene, es vacío, falso, sin sustancia o mentiroso. Eso es lo que dice. Ahora, si cambiamos las dos para poder entender precisamente, lo leemos de una manera que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así lo leemos. Pero lo que nosotros tenemos que estar interpretando es que no portarás el nombre de tu Dios estando vacío de él. No llevarás o no levantarás el nombre de Dios siendo falso.
No sé si lo están notando, pero el significado es totalmente diferente. A mí les decía, cuando me lo enseñaron en la escuelita dominical, era no pronunciarlo, no decirlo, como si fuera nada más algo que saliera de tu boca y ya. Pero el significado real de lo que Dios nos quería decir es: no te digas hijo mío de una manera falsa. O no te digas hijo mío si vas a vivir de una manera que no me representa. Eso es no tomar el nombre de Dios en vano. Y quiero poner un ejemplo simple para que lo podamos comprender. Imaginemos un soldado que se enlista en la marina. Le van a dar su uniforme, se lo va a poner, lo va a portar, lo va a traer consigo. Todos los que lo veamos en la calle vamos a, mira, ahí va un marino. Porque es un uniforme específico, ¿no? Característico. Lo podemos identificar. El mundo en general podría decir, mira, ahí va un marino. Pero ¿qué pasa si a este soldado lo llaman al campo de batalla? Lo meten al frente y entonces se tiene que enfrentar. Y al momento de tomar el rifle y poder hacer frente al enemigo, lo que hace es se acobarda. Simplemente no pelea, se queda allí. Es más, se esconde. ¿Qué pasa si este soldado no solo se esconde, sino además empieza a pasar información al enemigo? Es decir, le ayuda al contrincante. Cualquiera de nosotros podría decir que es propio decir que deshonró su uniforme, ¿sí o no? Poniendo el ejemplo del soldado. Este soldado, un futbolista que lo meten a la cancha y en vez de meter gol en la portería del contrario, la mete en la propia, un autogol. Podríamos decir que está deshonrando el uniforme, ¿sí o no? Este ejemplo nos puede llevar un poco más hacia nosotros, si lo queremos traducir a que el uniforme de Cristo, llevar el uniforme de Cristo puesto, y que con nuestra conducta lo deshonremos. Eso es lo que quiere decir este principio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No sé si nos estamos dando cuenta, pero no es un tema de vocabulario. No es un tema de algo que salga de nuestra boca. Es un tema de coherencia. Es un tema de coherencia en nuestra vida. Que nosotros estemos viviendo conforme al que decimos que es nuestro Dios. Que nosotros estemos actuando conforme a aquel que nos salvó. Que nosotros estemos haciendo de nuestra vida algo que lo honre, no que lo deshonre. Eso significa tomar el nombre de Dios en vano. De alguna manera, para como poner unos ejemplos, tomar su nombre en vano sería como andar por la calle diciendo, soy cristiano, llevamos su nombre, ¿no? En nuestra fe llevamos su nombre, pero que viviéramos como si Él no existiera. Decirnos cristianos, decirnos seguidores de Jesucristo, pero vivir como si Él realmente no existiera. Es como si pusiéramos una calcomanía. Yo traigo una, por ejemplo, en la parte de atrás de la camioneta, de las que guardan las placas, que dice Jesús es la respuesta. Pero es como si hiciéramos eso, pusiéramos una calcomanía, una etiqueta, algo en nuestro carro de Jesús. Me ha tocado ver tantos carros con el pescadito, pero cuando van manejando, van al volante, parece que van en Rápidos y Furiosos. Manejando con ira, con odio, metiéndose, saltándose en los semáforos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Estamos llevando la bandera del Señor, pero estamos viviendo y reflejándolo de una manera que no es la correcta. Es orar muy bonito en público. Orar muy bonito en público, pero ser crueles en casa con nuestra esposa y con nuestros hijos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es Nasha Shaf, las dos palabras, tomar en vano. Es ponernos una etiqueta en la frente, ponérnosla ahí, pero estar vacíos de Él. Ir por la vida vacíos de nuestro Señor. El mandamiento entonces no es sobre la boca, no es sobre lo que pronunciamos, no es decir, ay Dios mío en muchas cosas, ¿no? No es decir, si Dios quiere, que también lo usamos mucho, ¿no? No es usarlo con nuestra boca, sino es sobre nuestra vida. Es sobre nuestra vida, no exactamente lo que pronunciamos, sino la congruencia, la coherencia con la que estamos viviendo. De alguna manera, Dios nos está diciendo en este pasaje,
Si vas a portar mi nombre ante el mundo, asegúrate que tu vida tenga peso y verdad. Eso es lo que nos está diciendo con este pasaje. Si vas a portar mi nombre ante el mundo, asegúrate de que tu vida tenga peso y tenga verdad. Porque llevar su nombre estando vacíos es la peor forma de blasfemia que podemos estar haciendo nosotros, que podemos estar cometiendo. Ahora, ese es el primero de 4 principios. El segundo, obediencia mata sacrificio. Obediencia mata sacrificio. Y aquí quiero que nos remontemos un poco a la historia bíblica. ¿Recuerdan al primer rey de Israel, a Saúl? Este rey, hubo un momento en que desobedece la palabra de Dios. Dios le da unas indicaciones precisas para que fuera sobre los amalecitas y cumpliera sus instrucciones. Da indicaciones muy precisas. Y Saúl decide no obedecer la palabra de Dios. Entonces llegó un momento en que el profeta Samuel va con Saúl, lo confronta y le dice: has desobedecido a Dios. Dios fue muy claro contigo, te pidió que hicieras A, B y C. Y él hace todo lo contrario. Es más, toma decisiones sobre la marcha que desobedecen precisamente la palabra de Dios. Y cuando Saúl es confrontado porque desobedece la palabra de Dios, de alguna manera deja vivo al rey Agag, que era el rey de los amalecitas. Toma riquezas de ese pueblo que tenía que eliminar. Toma ganado, premios de la victoria, ¿no? Toma lo que le gustó. Toma botín, no solo él, sino la gente que iba con él, los soldados que iban con él. Toman todo eso y es confrontado. Y ese, digamos que fue el primer error de Saúl. No seguir al pie de la letra lo que Dios le había pedido. Pero hubo uno peor. Cuando es confrontado, él intenta comprar el favor de Dios con sacrificios. No sé si lo habían visto así. Pero cuando él es confrontado por Samuel, él intenta comprar el favor de Dios con sacrificios. Le dice: no, si lo que hice fue para venir aquí y aquí hacer ofrenda, sacrificio, darle lo mejor. Intentó comprar el favor de Dios con sacrificios, ocultando su desobediencia. Y a través de Samuel, Dios le deja saber algo muy claro: prefiero que me escuches a que me des regalos. El profeta Samuel, parafraseando, le deja saber esto: Dios se agrada con la obediencia, no con los sacrificios. No porque tú hagas una ofrenda, un sacrificio, el becerro más grande y gordo que tú quieras ponerlo, vas a estar bien con Dios, porque viene de una desobediencia. Entonces, es una guillotina para nuestro ego. Lo fue para el momento de Saúl en ese momento. Una guillotina para su ego, para decirle: no, aquí no se trata de sacrificios, es obediencia. El pecado de Saúl en ese momento no fue solo desobedecer. Ese fue el primero. Sino el más grave fue intentar sobornar a Dios con lo que le sobraba. Fue intentar sobornar a Dios con lo que le sobraba. Saúl hizo lo que quiso, guardó lo que le gustó, luego intentó disfrazar esa rebeldía con un sacrificio religioso. Pero la respuesta del profeta Samuel es una advertencia para nosotros, para nuestro orgullo. Obediencia vale más que cualquier sacrificio que hagas. La obediencia a la palabra de Dios vale más que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Tristemente, a veces nosotros hacemos lo mismo que Saúl. Hoy en día hacemos y vivimos de esa manera. De lunes a sábado hacemos lo que queremos, como queremos, y no hacemos caso a las indicaciones de Dios. Y el domingo queremos ir a la congregación a pagarle a Dios, a hacer sacrificios religiosos, ¿no? Y el estar aquí sentados puede convertirse en un sacrificio religioso. No lo hago porque amo a Dios y vengo a darle honor y gloria a Él, sino a pagar y a pagar mi conciencia de lo vivido en la semana. Asistimos, a veces hasta ofrendamos para calmar nuestra conciencia. Y Dios nos deja muy en claro algo: no tratemos de compensar con religión lo que nos falta en obediencia y entrega. A eso no le agrada a Dios.
No tratemos de compensar con actos religiosos lo que no estamos haciendo en la semana con obediencia y con entrega. Dios no es un socio al que nosotros podamos sobornar con ofrendas o con sacrificios. La religión sin obediencia solamente es un disfraz de nuestro ego. La religión sin obediencia solamente es un disfraz. Y seguimos tomando el nombre de Dios en vano. Ante Dios, un corazón humilde y un corazón fiel pesa 1000 veces más que cualquier promesa vacía que le hagamos. Sobre todo si la hacemos y no la cumplimos. Pero Él se fija en el corazón, un corazón humilde y un corazón fiel. Punto número 3. Poner el vino nuevo en odres nuevos. Y para esto vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Dice, está hablando Jesús y está hablándole a sus discípulos. Y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Está platicándoles de algo que se hacía en ese tiempo que ahorita les explico para que lo comprendamos. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, nadie echa vino nuevo en odres viejos, nadie lo hace. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Es una doble pérdida hacer eso, no tiene ganancia alguna. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Eso es lo correcto. Vino nuevo en odres nuevos. Para que entendamos este pasaje, en la antigüedad, cuando las personas trataban de hacer o producir el vino, hay algo que le llaman odres, y que no era más que una especie de cantinflora, voy a ponerlo así, era una especie de cantinflora grande de piel, de cuero, en las cuales se echaba el jugo de uva para que empezara a fermentar y se convirtiera en vino. Eso es un odre, es una bolsa hecha con piel. Lo echaban ahí y empezaba el proceso normal, natural. El jugo de uva fermentaba y al fermentar expandía, generaba gases, libraba gases y se expandía. Pero como era cuero nuevo y flexible, el cuero expandía y permitía el proceso de fermentación. No se rompía porque era nuevo, expandía porque era nuevo. Y entonces Jesús por eso decía, y voy a agregarle algo, nadie en su sano juicio agarraría un odre viejo para echar jugo de uva nuevo para que se fermente y se convierta en vino. Dice, porque saben que ese vino, ese jugo, al proceso de convertirse en vino, va a generar gases y va a hacer que se expanda. Pero si ya es viejo, si ya es usado, ese cuero lo que hacía era romperse. Ya no se expandía. Ya había sido usado. Entonces, nadie en su sano juicio echaba vino nuevo en odres viejos, porque era una doble pérdida. El odre se rompía y el vino se perdía. Los dos. Y Jesús les dice, lo que sí es correcto es que el vino nuevo se eche en odres nuevos, para que todo funcione y pase bien. ¿Qué quiere decir esto con lo que estamos hablando? En este pasaje, de alguna manera, Jesús está explicando ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo obedecer? Les está diciendo a través de esta parábola o de esta enseñanza, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo obedecer? Porque de alguna manera seguimos recibiendo el vino nuevo en los odres viejos, en el mismo odre, en la misma mente, en el mismo corazón. Ya ha sido expandido por lo que sabemos. Nuestra mente ya ha sido expandida con lo que hemos aprendido o mal aprendido. Pero el Señor nos dice, mi palabra es un vino nuevo que necesita un odre nuevo en ti. Que tu mente se renueve, que tu corazón se renueve, que tú como odre, como para recibir ese vino de Jesús, sea nuevo. Queremos recibir estas nuevas enseñanzas, esa sangre de Cristo, siendo el mismo viejo hombre o el mismo viejo odre. No estamos dispuestos a morir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Seguimos arrastrando lo mismo del pasado. Seguimos arrastrándonos en las mismas historias del pasado. Seguimos con los mismos pensamientos del pasado.
porque no estamos dejando morir el yo, el ego en nosotros mismos para hacer un odre nuevo que reciba el vino nuevo que Cristo quiere traer a nuestras vidas. Tenemos que comprender que nos sigue costando obedecer a Dios porque queremos poner el vino nuevo de su sangre, de su sacrificio, en el mismo viejo odre que somos nosotros. Y bueno, para esto el Evangelio no es un parche que podamos poner en nuestras vidas. No es simplemente una etiqueta que nos podamos pegar en la frente y decir para sentirnos mejor. Decir, ya soy cristiano. A veces he llegado a pensar que hasta ser cristiano se está poniendo de moda. Hay muchas personas que ya lo usan, mira ya, soy cristiano, ¿no? Usando como si fuera algo que se ha puesto de moda, pero no es un parche para vernos mejor. Significa formatear la computadora, formatear el CPU, instalar un sistema operativo completamente nuevo en nosotros. Eso significa el Evangelio, es morir al yo para poder ser un hombre nuevo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si intentamos seguir a Cristo manteniendo nuestros viejos vicios, si intentamos seguir a Cristo con nuestra misma necesidad de control, si intentamos seguir a Cristo con nuestros mismos sentimientos de superioridad, si intentamos seguir a Cristo con esa misma mentalidad, ya sea legalista o permisionista, estamos cometiendo este mismo error de echar vino nuevo en odres viejos y vamos a terminar explotando como esos odres viejos. Va a terminar saliendo lo mismo del pasado, otra vez a nuestras vidas. Porque este vino nuevo de Jesús es un vino vivo, es un vino que fermenta, es un vino que expande el corazón, es un vino que nos hace recibir esa fe nueva en Dios y es la que Dios nos quiere dar. Nos está pidiendo que dejemos de lado precisamente ese odre viejo y seco, cerrarlo, hacerlo a un lado, quitar de nosotros lo que esté en nuestro corazón, nuestro terco corazón, nuestra amargura y convertirlo realmente en un cuero flexible. Flexible, nuestra mente flexible, que se expanda a través de lo que aprendemos del Señor. Que nuestro corazón es otra vez flexible para que se expanda, para que su palabra pueda crecer y fermentar en nuestro corazón y dar precisamente ese fruto que estamos esperando al recibir justamente su palabra. No busquemos entonces a Dios, o no busquemos más bien que Dios se adapte a nuestra rutina. Querer que su vino nuevo se adapte a mi vida es pedirle a Dios que Él sea el que se adapte a mi vida, que Él sea el que se adapte a mi rutina, que adapte su evangelio a mi rutina. Jesús no vino a retocar nuestro pasado y eso es algo que tenemos que comprender. Él no vino a darle nada más una despolvada a nuestro pasado. Él vino a transformarnos el presente y Él vino a expandir nuestro futuro a través de su palabra. Y eso es lo que hace el vino en un odre nuevo. Y cuarto punto, la fe sin obras es una fe muerta. En Santiago 2, versículos del 14 al 17, si quieren buscarlo en la escritura, Santiago 2, versículos del 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ojo, no se trata de una salvación por obras, no quiero que me vayan a malentender. Nunca se ha tratado de una salvación por obras, nos salva la fe, pero una fe genuina se muestra a través de nuestras obras. Una fe que realmente transforma se muestra a través de nuestras obras. Esta frase de la fe sin obras es muerta, que leemos en Santiago 2:17, significa que una fe que solo es una creencia y se queda solamente a nivel intelectual, es decir, solamente creo y lo dejo solamente a nivel intelectual, sin traducirse en acciones concretas de amor,
sin traducirse en acciones concretas de servicio, sin traducirse en acciones concretas de santidad, es una fe muerta. Es una fe inútil, es una fe vacía, es una fe sin vida, similar a un cuerpo sin espíritu, ya que la verdadera fe transforma la vida. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe transforma nuestra vida y se manifiesta a través de nuestras buenas obras, obras que glorifiquen a Dios. Esas son las buenas obras, aquellas obras que glorifican a Dios, y se demuestra el amor al prójimo. Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, y sus discípulos le preguntaban, de todos los mandamientos, ¿cuáles son los más importantes? Dinos, transmítenos un poco de tu sabiduría. Jesús les dice a sus discípulos, los 10 mandamientos los resume solamente en 2. Y le dice, el primero y el más importante es que ames a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primero y el más importante. El segundo es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si se dan cuenta, todo gira en torno del amor. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Si tú no estás teniendo obras de amor, de servicio hacia tu prójimo, no estás amando. No estás amando como Dios nos pide que cumplamos con ese segundo mandamiento. Si lo estás lastimando, si lo estás traicionando, si le estás robando, si lo estás matando, todos los demás se resumen en no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, como a ti te gustaría que te cuidaran, como a ti te gustaría que te ayudaran, como a ti te gustaría que te vieran, como a ti te gustaría que te exhortaran, como a ti te gustaría. De esa manera tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. La fe sin obras es una fe muerta. No se trata, por lo tanto, de obras que salven, porque las obras no salvan. No se trata de eso, sino de que son nuestras obras evidencia natural de que nuestra fe nos ha salvado. Nuestras obras se convierten en eso, en una evidencia de que tenemos una fe transformadora, de que tenemos una fe que realmente nos ha salvado. La fe verdadera siempre lleva a la acción, siempre. No hay una fe que no nos lleve a la acción. La fe verdadera nos tiene que llevar a la acción. Como un árbol tiene que producir frutos tu fe. Como un árbol tiene que producir frutos nuestra fe. Y eso tiene algunas implicaciones para nosotros. La primera es que la fe que viene de Dios transforma el corazón y la vida. Esa es una verdadera fe. Si está transformando nuestro corazón, si está transformando nuestra vida, si está motivándonos a hacer el bien, si está motivándonos a servir al prójimo, si está motivándonos a cambiar cosas en mí, porque eso me acerca a la santidad que Cristo espera, esa es una fe que transforma. Por lo tanto, también nuestras acciones son prueba de nuestra fe. Nuestras acciones son pruebas de nuestra fe. Si decimos creer, tus obras deben mostrarlo. Si dices creer, tus obras deben demostrarlo. Y la tercera implicación, cuidado con la religiosidad vacía. Tenemos que cuidarnos de eso. Hay personas que dicen, y en la Escritura está escrito así, Señor, Señor, y hacen obras en su nombre, pero si no tienen un corazón transformado, si su fe realmente no los ha transformado, Jesús dice, yo no te conozco. No sé si les ha pasado. Me tocó escuchar una prédica en la semana, un pastor en Estados Unidos que decía, una ocasión yo sentí que ya era famoso, porque se subió en un avión y empezó a ver que las azafatas empezaban a voltear hacia donde él estaba, ¿no? Así, empezaban a voltear, mira, y se cuchicheaban y señalaban, ¿no? Y él se puso así como que, soy famoso, ¿no? Dice, cuando me di cuenta que al lado traía centrado a Leonardo DiCaprio. Dice, bueno, no estaban viéndome a mí, ¿no? Estaban viendo a Leonardo DiCaprio. Pero dice que eso le dio una lección importante. Dice, porque yo hoy les puedo decir, yo conozco a Leonardo DiCaprio, ¿no? Yo compartí jugo con Leonardo DiCaprio. Pero si a Leonardo DiCaprio le preguntas por mí, te va a decir, no lo conozco. Dice, y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros con Dios. Muchos pueden decir, yo reconozco a Cristo. Yo lo conozco, ¿no? Yo leo su palabra. Yo leo sus libros. Pero el Señor te conoce.
Él nos va a conocer por la manera en que vivimos. Él nos va a conocer por la fe que expresamos. Él nos va a conocer por el tiempo de intimidad que tengamos con Él, buscándolo, buscando su rostro, buscando su sabiduría, leyendo su palabra, sirviendo a mis hermanos, a mi prójimo, expresando mi fe en Él a través. Y tenemos que cuidarnos entonces de una religiosidad vacía, en la que podamos decir, yo conozco a Leonardo DiCaprio, ¿no? Compartí el jugo de uva con él, pero si le preguntas a Leonardo, dice, él ni siquiera supo quién estaba sentado al lado de él, ¿no? Y así tenemos que cuidar que eso no nos suceda con el Señor. En resumen, esta enseñanza subraya que la fe de nosotros, la fe cristiana, no es una mera declaración, no es algo que nosotros simplemente expresemos con la boca, sino es una relación viva que tenemos que tener en nuestras vidas. Y esa relación tiene que tener la fuerza para cambiarnos, para cambiar a la persona que está creyendo. Nos impulsa a actuar con amor, a vivir con piedad, a vivir con justicia, a demostrar y a demostrarlo aún cuando nadie nos observa. Aun cuando nadie nos observa. Es decir, que sea una fe auténtica, que se vive y que se exprese, no porque queremos agradar a alguien en específico, sino porque queremos agradar al que está en todos lados y al que sabe todo sobre nosotros. Demostrando así que aquellos que creemos, nos acercamos a Dios, lo buscamos, creemos verdaderamente en Él, y como dice el versículo que leímos, que cuando nos acercamos a Él, creemos que Él es galardonador de los que le buscan. Así es como tendríamos que nosotros vivir. Eso lo estamos repitiendo del versículo de Hebreos 11:6, que es el principal, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, ¿quién gana en esta relación? Cuando nosotros buscamos a Dios, ¿Dios gana? No, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿quién gana? Nosotros. Los galardonadores somos nosotros. Al que Dios nos extienda los brazos, nos acepte, nos reciba, nos quiera dentro de su redil, nos quiera perdonar, su sacrificio haya sido por nosotros, los ganadores somos nosotros. Tenemos que vivir en ese entendimiento. Ahora, es una enseñanza pequeñita el día de hoy, porque tenemos Santa Cena, pero se relaciona lo que estamos viendo el día de hoy con la Santa Cena, porque quiero compartirles que la Santa Cena es un llamado a la unidad, y es un llamado a la unidad en Cristo, y es un llamado a la unidad con los hermanos. Eso es la Santa Cena. Tenemos que comprender eso. Y Jesús lo sabía perfectamente bien. Él escogió una celebración que ya tenía tiempo antes haciéndose en el pueblo judío, una celebración en la que partían el pan y lo compartían, una celebración en la que servían vino y lo compartían. Se sentaban los hermanos juntos a la mesa a compartir y a celebrar y a recordar algo, que Dios los había rescatado de Egipto. Esa era la celebración en la que Jesús decide anunciarle a sus discípulos que Él ya iba a partir y que era conveniente para todos ellos y para todos nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que Jesús sabía en ese momento de esta celebración? El pueblo judío en la antigüedad sabía que esta tradición que ellos venían haciendo de tomar el pan y partirlo, de compartir el vino y compartirlo en la misma mesa, era un símbolo de unidad. Ellos comprendían algo. Para hacer el pan, diferentes granos de diferentes campos de cosecha tenían que juntarse para poder hacer la harina y poder hacer el pan. Él comprendía que eso era necesario para ser horneado y para que saliera pan. Pero para hacer vino era algo similar. Uvas de diferentes viñedos, uvas que se juntaban en las ferias de vendimia, eran reunidas y eran exprimidas para que de todas ellas se diera un solo vino. No sé si lo están comprendiendo, pero Jesús ya tenía algo en mente cuando hacía esta celebración. Los judíos tenían algo en mente cuando celebraban estas fiestas. Era la unidad.
Granos de diferentes lados, de diferentes sembradíos, tenían que cosecharse para pulirse, molerse, cocerse, hornearse y tuvieran pan para compartir. Uvas de diferentes viñedos tenían que cosecharse, tenían que acercarse a la casa, tenían que molerse, triturarse, para que hicieran ese un solo vino que se pusiera en la mesa y se compartiera. De la misma forma, la iglesia es reunida de muchas tierras. De la misma forma, algunos somos de Aguascalientes, otros venimos de otras ciudades, otros venimos hasta de otros países, y en todos lados hay iglesia, pero la iglesia se reúne en un solo lugar para compartir el pan, para compartir el vino, y eso es la Santa Cena. Es un llamado a la unidad en Cristo y es un llamado a la unidad entre los hermanos. Y nosotros podemos, si queremos verlo así, irnos al versículo de Apocalipsis 19:9, en donde dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son ellos? ¿O quiénes somos ellos? Nosotros somos los bienaventurados, somos los que somos llamados a la cena de la boda del Cordero. Y esta cena, las bodas del Cordero, va a ser la última vez que compartamos el pan y el vino en esta tierra. Va a ser la última vez. Y el Señor Jesús, ahorita vamos a ver el pasaje cuando habla con sus discípulos, les dice, ahorita les digo el versículo, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En ese momento los discípulos no entendían de lo que estaba hablando el Señor, pero el Señor estaba hablando de esa última cena con las bodas del Cordero, en el que nuevamente se sentaría a la mesa con nosotros para partir el pan y para compartir el vino. Así que alegrémonos, hermanos, y veamos que nuestra fe sea una fe verdadera, sea una fe genuina, sea una fe que transforma, sea una fe que no se quede solamente en el nivel intelectual, sino que la podamos llevar a las obras, que sea una fe viva, que nuestras obras testifiquen cuál es nuestra fe. Y ese es el llamado que el día de hoy teníamos en la iglesia para toda la congregación. Les pido que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración y terminando la oración pasamos todos aquí enfrente para que podamos hacer la Santa Cena, esa invitación a compartir el pan y el vino entre hermanos. Padre,